Bueno, buenas tardes. Ante todo, dar las gracias a todos los que habéis venido y a José como representante de SERA, que es el patrocinador, a la cadena Madagascar, que me ha invitado a dar este evento, y deciros ante todo que yo no estoy acostumbrado a hacer estas cosas. Desde mi humilde experiencia tengo algo de idea de acuariofilia, pero tampoco estoy dando workshops todos los días, o sea que si notáis que me pongo un poquito nervioso, no me lo tengáis en cuenta, que tampoco es fácil para mí. ¿Por qué estoy aquí esta tarde? Pues porque quiero adentraros, a quien no lo conozca, en el maravilloso mundo de los cíclidos africanos, porque sí que es cierto que, bajo mi perspectiva, yo pienso que no se conocen lo que verdaderamente merecen, y sobre todo en ciudades donde tenemos aguas duras, como puede ser Albacete, mi ciudad, Alicante, todas las costas, en el cual podemos mantener acuarios Tanganica en torno a 100 litros, si son de conchícolas, hasta 200 litros, o bien acuarios del lago Malawi, que es el tema que vamos a tratar esta tarde, que ya necesitaríamos un acuario de 200 litros en adelante. ¿Por qué nos tienen que llamar la atención los peces cíclidos? Pues porque no sé ahora mismo el nivel de acuariofilia que tendréis, cada uno tendrá el suyo, pero una de las cosas en las cuales se ha equivocado siempre la gente es que los peces no tienen memoria, no tienen inteligencia, y nada más lejos de la realidad. De hecho, los peces del lago Malawi, por su proceso de evolución, que más adelante explicaré en la charla, pues no lo voy a cuantificar yo, pero yo creo que son hasta 8 o 10 veces, según los expertos, más inteligentes que cualquier otro género de peces, y merece la pena conocerlos. ¿De dónde vienen? Para quien no lo sepa, pues vienen del Valle del Rift, que es una grieta geológica que se formó hace ya 10-12 millones de años, la cual cuenta con el lago Eduardo, el Victoria, el Tanganica y el Malawi. Donde más especies vamos a encontrar y más especies diferentes va a ser en el Malawi y en el Tanganica. Lo que pasa es que el Tanganica, a mí a priori, aunque sí que es cierto que tienen un comportamiento muy atractivo los peces, son súper entretenidos a la hora de mantenerlos en casa, a mí a nivel personal no me llama mucho la atención porque carecen de bastante color y de las libreas tan bonitas que nos podemos encontrar, por ejemplo, en peces o en especies del lago Malawi. ¿Por qué llaman la atención tanto estos peces? Pues porque en un principio, pues hace unos 4 o 5 millones de años, que hablamos aquí de años, que a mí me hace gracia cuando dice la gente, oye, no, es que los peces hoy en día no tienen que vivir en sus parámetros actuales, porque vienen de criaderos ya, pero llevamos criando peces 200 años, ellos llevan viviendo en la naturaleza millones de años, por eso tienen la memoria genética, por tanto hay que mantenerlos en sus parámetros, que aunque no venga el caso, aprovecho para indicarlo. Con respecto al lago Malawi, pues hace 4 o 5 millones de años se estima que habría unas 400, 500 especies diferentes de peces. A día de hoy casi todo está despoblado por la pesca, por la masificación, la importación que hay en esos sitios. Pero bueno, a lo que vamos, que es hablar de su historia. Hace 4 o 5 millones de años había en torno a unas 400, 500 especies, y debido a un desborde de agua que hubo por parte de los ríos colindantes, un movimiento de tierra de la grieta del Valle del Rift, pues llegaron al lago Malawi los Haploglomis, y fue lo que se puede decir que generó que todas las especies que había en el lago dieran un salto evolutivo bastante más rápido de lo que verdaderamente deberían haber dado por naturaleza. ¿Por qué es importante comprender esto? Pues porque en el lago Malawi básicamente podemos diferenciar 3 grupos grandes de peces, que serían los embuna, que son los que se acostumbraron a vivir en ambientes rocosos, se alimentan raspando las algas que se van encontrando en las rocas, y bueno, también pequeños microorganismos que captan con esas algas, y es la manera en la cual han evolucionado ellos para poder alimentarse y encontrar su nicho dentro del lago. Luego, por otra parte, tenemos los cíclidos Utaka, que están acostumbrados a vivir en aguas más libres, con menos roca, suelen ser también arenícolas, buscando algo de alimento por la arena, en fin.
viven en aguas abiertas. Y luego tenemos el otro género que sería el género de los Haplochromis, que son peces como norma general piscívoros, porque tienen bastante más tamaño que el resto, unos 30-35 centímetros algunas especies, y más o menos es por definiros un poquito pues la clase de especies que podemos mantener en nuestro acuario y lo que nos podemos encontrar a la hora de montarlo. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que he dicho hasta ahora? Hay peces que no son chiquitos en el lago Malawi. Sí, pero en este caso son de bastante más tamaño y no cuentan como los peces ornamentales que solemos conocer. De hecho, hoy en día, a ver, es arriesgado decirlo, pero más o menos a poco que busques información, yo creo que hay más especies en criaderos fuera de África que dentro, porque la pesca ha hecho muchísimo daño. Sobre todo los peces introducidos. Sí. Para la pesca tradicional. Sí, de hecho la cinotilapia también, que no era autóctona del Malawi, ha hecho muchísimo daño. Podemos encontrar también, aunque parezca un poquito grotesco, Plecostomus en el Valle del Rift. No tiene nada que ver con la zona, pero bueno, eso viene dado por nosotros mismos, porque vamos variando las especies y vamos introduciendo especies invasoras o vamos recolectando para pescar, que es el único sustento que, por ejemplo, tienen allí en la zona. Con respecto a lo que necesitamos para montar un acuario del lago Malawi, un biotopo, habrá gente que a lo mejor con una cama de arena, 2 piedrecitas y poco más, ya sea feliz con su acuario y todo el mundo es libre de montarlo como quiera. Yo, cada día que pasa, soy más defensor de montar un biotopo acorde, entre comillas, de lo que podemos encontrar en la naturaleza. ¿Por qué? Pues porque basándonos en las reglas de paisajismo, que ahora más adelante también compartiré con vosotros, los peces se van a sentir más seguros. Lo que quiero decir con esto es que está muy bien tener un acuario, por ejemplo, vosotros compráis este acuario mañana y os apetece tener peces y ya está, bien, es respetable, siempre que estén en buenas condiciones, pero cuanto más nos adentremos a lo que significa recrear el biotopo donde ellos viven, un comportamiento más natural veremos en ellos y nos llamarán y nos enamorarán muchísimo más que si, por ejemplo, tuviéramos un acuario semidesnudo. De hecho, pasa igual que, por ejemplo, cuando nos han dicho que yo soy el primero que ha cometido 1000 errores, pero cuando nos han dicho, oye, es que las corridoras tienen que estar en un cardumen de 10 o 12, si no, no disfrutas de ellas verdaderamente como están en su ambiente natural. Y tú tienes 4 o 5 en tu acuario y dices, pues a mí me gustan, pero hasta que no cumplen las normas de lo que sería un biotopo para ellas, a la hora de tenerlas en cardumen y todo lo demás, no te das cuenta del comportamiento que tienen y de lo que verdaderamente te pueden llegar a llamar la atención. Y con los cíclidos africanos en especial pasa todavía más si cabe, porque tienen un comportamiento que la verdad a mí a veces me llama muchísimo la atención. De hecho yo tengo en casa chindongos saulosis en Buna, antiguamente conocidos como Pseudotropheus, son preciosos, no sé si conocéis la especie, y yo me atrevería a decir que hay veces que yo me he acercado a mi acuario cuando los introduje la primera vez en casa y como que se asoma uno a ver cómo está el tema, os puede parecer gracioso, pero yo llego a afirmarlo, se asoma uno como a ver cómo está el tema y ves a otro que le dice, oye, pasa para adentro, y entonces se pasan. O sea, creo que llegan a ese grado de inteligencia, aunque a lo mejor os parezca hipérboles en este caso, pero yo es lo que he vivido. El tema del acuario que necesitamos, mínimo 200 litros, que sea uno como por ejemplo este, huyendo de los cubos, porque son peces muy rápidos, son peces muy nerviosos, y el hecho por ejemplo de tener un cubo de 200 litros acortaría mucho la vida diaria que ellos tienen que llevar a cabo, sobre todo a la hora de hablar de los cortejos, a la hora de hablar de la territorialidad, que luego también vamos a hablar de la sobrepoblación. Os digo, luego vamos a hablar porque seguramente se me olvida algo y luego me voy a ir a Albacete. Sí, luego me voy a ir a Albacete y voy a decir, mira así la hueva que se me ha olvidado hablar de esto, por eso, porque luego me lo recordéis.
Por ejemplo, lo más fácil sería empezar con un acuario, este es de 160 litros, sería válido, yo empezaría con uno un poquito mayor, de 200 litros, al menos que tenga 80 centímetros, 1 metro de largo, porque os sorprendería lo rápido que son en este aspecto. Y depende de la especie que queramos poner en el acuario, así tenemos que montar el hardscape. Como norma general, todos los suelos, todas las camas van a ser de arena de sílice, porque en su ambiente natural nos vamos a encontrar otro tipo de arena, igual que la roca que vamos a encontrar en el lago Malawi es roca ígnea y metamórfica. Para que no lo sepa, metamórfica es que se ha ido formando pues, con la erupción de los volcanes, se ha ido mezclando un mineral con otro, y ese tipo de roca, por ejemplo, cuando tú le preguntas a alguien, oye, ¿qué necesito para montar un acuario de cíclidos africanos? Te va a decir siempre, roca calcárea, para mantener un pH alto y para mantener un KH alto, pero por ejemplo en ciudades como Albacete o Alicante, Valencia, ciudades de costa, como decía al principio, en realidad yo no veo tan necesario montar arena de coral como hace mucha gente, o por ejemplo montar roca calcárea, porque nosotros ya tenemos la dureza en el agua. Por ejemplo, en Albacete, en Alicante no lo sé, pero en Albacete tenemos unos 400, 450 de TDS. O sea que es tontería gastarte el dinero en roca calcárea cuando verdaderamente, por ejemplo, esa preciosidad de roca también te va a hacer la misma misión. Como os comentaba, necesitamos una cama de arena. Si fuera para cíclidos en buna, que son de los cuales vamos a hablar en este momento, tampoco tiene por qué ser muy grande, porque ellos no van a estar ni haciendo el típico agujerito como hacen, por ejemplo, los Salona Cara para llevar a cabo el cortejo, más adelante lo veremos también. Tampoco van a escarbar nunca en la arena para buscar alimento, porque siempre, aparte del alimento comercial que nosotros le echemos, lo van a buscar en las rocas que se vayan adhiriendo o sea, en las algas que se vayan adhiriendo a las rocas. Pero sí que es cierto que tenemos que tener en cuenta que al montar el acuario debemos de contar podría deciros que con corcho, con poliespan, que es como he montado yo algún acuario tanganica, pero en realidad al final sí que es cierto que no tocan la parte de la terraza, porque no les hace falta, pero cuando ellos encuentran una oquedad en las rocas, donde hacen su cueva, sobre todo el macho alfa, donde crean su territorio, sí que es cierto que se dedican a escarbar y llegan a dejarla vacía. De hecho, por ejemplo, en un acuario donde está el macho alfa, tú vas a ver que en la cueva donde él se encuentra no hay prácticamente arena porque la ha removido toda. Por eso es importante, a mi parecer, contar con unas plataformas de plástico de las que suelen vender, siempre que sea plástico tipo PP5, vamos, que nos valga para alimentación, para que se sujeten las rocas. A la hora de montar un acuario, la gente suele echar primero la arena, una vez que haya colocado la plataforma, y luego coloca la roca. Yo lo hago de diferente manera para acuarios de este tipo de montajes del lago Malawi. Yo coloco primero la plataforma, luego coloco la roca para que esa roca se asiente en la plataforma, porque luego es muy peligroso que los peces vayan a estar escarbando una roca, no te la van a mover, no la van a coger con la boca, pero sí que es cierto que van a estar constantemente moviendo la arena por el interior de las rocas, y eso nos puede provocar algún derrumbe y por tanto algún susto. Una vez entendido esto, para los cíclidos en buna, que serían los que se alimentan de algas, ahora conoceremos un poquito más de ellos, pues lo idóneo sería montar un hardscape rocoso. Pues ahora más adelante lo diré cuando haga el hardscape, pero para que os hagáis una idea, cumpliendo pues básicamente las reglas del paisajismo, que va muy asociado con el tema del biotopo. Montar un biotopo no es tirar 4 rocas y ya está. Montar un biotopo es intentar recrear un ambiente lo más parecido al natural, donde viven los peces, pero siempre con un poquito de gusto. Por ejemplo, yo si montara un acuario para cíclidos en buna, alzaría la roca hasta las 2/3 partes de altura del acuario, colocando el punto focal, el punto de fuga, que más adelante lo veremos, pero en líneas generales intentando que sean todas rocas grandes, que vayan dejando bastante oquedades entre ellas, para que precisamente
tanto el macho alfa pueda hacer su pequeña cueva, su pequeño territorio, como por ejemplo los machos beta o las hembras que se vean estresadas porque muchas veces el macho se pone muy tonto persiguiéndolas, se puedan esconder. De hecho, yo cuando hice el último montaje de cíclidos africanos, el de embunas que os comentaba, mucha gente me decía, no vas a criar, no vas a poder desembuchar, que ahora más adelante si queréis también os explico si lo desconocéis por qué se desembucha. Y es que no me hace falta desembuchar a ninguna hembra porque ellas mismas en las oquedades que yo he ido creando en el hardscape van criando a sus alevines y al final van saliendo para adelante. ¿Qué necesitamos aparte de un hardscape rocoso? Sobre todo cuando es para un acuario de embunas, que las rocas no tengan aristas, que sean lo más lisas posibles, porque ellos van a estar constantemente con su boca. De hecho, necesitaré una tablet, un proyector, pero bueno, no. La manera en la cual ellos raspan la roca es alzando un poquito la mandíbula superior y raspando así como si fuera una pala, una excavadora, pero al revés. Y si, por ejemplo, nosotros les colocamos una roca como, por ejemplo, esta roca ígnea, que tiene aristas, tiene oquedades, pues al final podemos llegar a conseguir que se lastimen. Entendido eso, tema de filtración. Yo siempre recomiendo ponerle ya sea un acuario de embunas, de Utaka o de Aplochromis, los vamos a ver los tres, 10 veces más los litros que tiene el acuario. Si por ejemplo es de 160 litros, pues mínimo necesito un filtro de 1600, 1800. ¿Por qué? Pues porque hay gente que dice, no, con 5 o 6 veces la filtración o el volumen del acuario ya sobra, pero claro, cuando los fabricantes nos dicen de cuántos litros es el caudal de sus filtros, nos lo dicen siempre en vacío. Nosotros los vamos a llenar de material, nosotros se va a saturar de suciedad y en este aspecto sí que deberíamos ir sobrados, sobre todo si es más grande el acuario de 1 metro, pues contar con alguna bomba de movimiento que estuviera más o menos acorde, unos 10 litros más. Por ejemplo, yo en el mío tengo uno de 2500 litros hora, un exterior, y luego también una bomba de movimiento de 2000 litros hora, y francamente tampoco voy sobrado de filtración. ¿Qué especies nos podemos encontrar a la hora de montar un biotopo de embunas? Creo que no se me ha olvidado nada. Bueno, los parámetros y todo lo demás, la iluminación. Sí que es cierto que aquí debería de ser con una pantalla que nos permita que la iluminación sea intensa para poder llegar a recrear algo de algas. No estaría indicado en este aspecto contar con resinas, antinitratos, antifosfatos, porque en realidad lo que queremos es que se produzca algo de alga para que ellos más o menos se vayan alimentando, tampoco tener ahí un algario, ni los nitratos demasiado altos para su convivencia, pero que se vaya produciendo algo de algas. Entendido todo esto, entendido que la iluminación también debería de ser una pantalla de unos 4500, 5000 kelvins, porque vamos a hacer que proliferen una pizca más las algas a 4500, 5000 kelvin que no a 6500. Entendido esto, pues nos quedaría hablar de las especies que podemos mantener. Las más conocidas son... Se suele meter en la iluminación aguas. Antes metíamos tubos de luz actínica tipo marino para darle más brillo a los cíclidos. ¿Eso se hace hoy o ya no normalmente? Yo no soy partidario, entre otras cosas porque sí que es cierto que dentro de los 3 grupos que podemos encontrar en los cíclidos africanos, los embuna, los Utaka y los Aplochromis, los embuna y los Utaka suelen vivir más cerca de la costa de lo que verdaderamente pensamos, por tanto están acostumbrados a temperaturas de color bastante más altas, no tanto como podemos encontrarnos con el tema de los Aplochromis, que viven más en la profundidad y no llega a penetrar tanto el rojo, el verde y el blanco, y ahí sí que estaría bien indicado. Pero bueno, como norma general, sí que es cierto que tiene muchísima profundidad el lago Malawi, pero yo pienso que los acuariófilos lo hacen más por estética que por otra cosa. Por estética, por resaltar esos tonos azulados, amarillos, darle más estética.
Sí, no, pero que en realidad como mejor resalta los colores de un pez no es con el actínico. Porque el actínico, por ejemplo, lo utilizamos en el marino para resaltar las cromoproteínas que nos dan la fluorescencia en los corales, pero es un mecanismo de defensa. Bueno, metiéndome de un tema y hablando en otro, ya que lo ha sacado José, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un acuario marino, solemos buscar esa luz actínica con la luz ultravioleta, pero ya no para que crezcan más los corales, sino para resaltar resaltar los colores de los corales, porque ellos al sentir que se están quemando, hablando entre comillas, con tanta luz ultravioleta, generan unas cromoproteínas que son los colores que ellos nos van a devolver a nosotros. Por eso lo de la luz ultravioleta pienso que es más estético que otra cosa. También aparte luego también está la luz de luna. Yo no soy partidario de ella. Al principio cuando empiecen en esto sí que la tenía siempre encendida, pero luego te das cuenta que hay animales que la única oportunidad que tienen de vivir un poquito desestresados es por la noche. Y si tú le plantas una luz, ya directamente no van a salir nunca. Volviendo a lo que os estaba indicando... No, dime. No, sí. Es que depende del tipo de luz, cuando has dicho desarrollar una cromoproteína con luz ultravioleta, pero si en cambio no tienes luz ultravioleta y les pones más tonos blancos, el coral desarrolla una cromoproteína más tono pastel. Eso sería cuando es un ULNS, o sea, cuando estamos carentes de nitrato y fosfato, porque también los he tenido yo a cero de datos y me han sacado ese tono pastel. Sin embargo, ahora que lo tengo a unos... Pero con la luz ultravioleta siempre van a sacar más fluorescencias. Si no le pones tanta luz ultravioleta, le pones muy poquito luz ultravioleta y emites más luz, digamos, más actínico, más blanco, siempre van a sacar tonos más pasteles. Con nitratos bajos, lógicamente con nitratos altos se van a desarrollar muchas más, digamos, antenas y el color va siempre a marronear. Igual ya. La luz de luna solamente se utiliza para el desove de los corales, o sea, no tiene otra función en un acuario. Sí, no, pero en el tema del acuario marino sí que es cierto que yo lo utilizo. De hecho, ahora tengo una guerra con los gusanos de fuego impresionante, porque les ha dado por esparcir por el acuario espermatoforos a punta pala y muchas veces digo, madre mía, esto parece un cubo de leche en vez de un acuario. Y es precisamente porque tengo en las pantallas de iluminación el ciclo lunar activado, son unas prime y tengo el ciclo lunar activado y se nota un montón. ¿Gusanos de fuego en el acuario? Sí. ¿Introducidos por ti? No, la verdad que no. Hay avisos aquí. Pero creo que no. Hace 2 o 3 días, precisamente por el problema que tengo, porque sí que es cierto que yo sabía que me voy de un tema y luego a otro, pero bueno, en el fondo todo es aprender. Sigue con esto. No, sí, es que ahora que lo has dicho, me estuve informando porque en esto siempre estás aprendiendo y yo sabía que liberar espermatozoros, como estoy esta tarde, liberar espermatoforos a la columna de agua, pues lo hacían los caracoles y lo hacían, por ejemplo, los tectus, pero en los gusanos de fuego nunca lo había visto. Y el otro día me quedé alucinando cuando lo hicieron y me puse a buscar un poquito de información y me salió lo del mar Mediterráneo, pero no es la misma especie. No es la misma especie. De hecho, yo tengo suerte de tener uno de los gusanos poliquetos que no ataca coral. Nos dan avisos pero por la medusa, pero esos bichitos... Sí, sí, yo ya te digo que cuando metí el cirujano azul en el acuario, que estuve trasteando, se me enganchó uno en la palma y a la noche no pude ir a trabajar, o sea que te entré una fiebre de 1000 demonios. Que si queréis hacer preguntas y tal, esto es vuestro, ¿sabes? Que yo, con tal de que no me vaya perdiendo del hilo... Sigue el hilo, si no pasa mañana estamos... Y no vayáis aburriendo, bueno, lo que os estaba comentando, estamos montando un acuario de cíclidos en Buna. ¿Qué ratio necesitamos? Pues lo idóneo es ya, depende de cada acuariófilo, porque hay gente que te va a decir, oye, pues mira, yo en un acuario de 200 litros metería un macho y metería 4 o 5 hembras, porque si metes otro macho, pues al final va a terminar matándolo, pero, a ver, yo bajo mi humilde experiencia,
yo he llegado a tener hasta 2-3 machos y siempre que tengas oquedades en la roca, en el hardscape, donde se puedan ir escondiendo, donde puedan ir refugiándose, al tener más machos en el acuario, lo que tú vas a generar es que el macho alfa desfogue la agresividad que tiene también con los machos beta y que deje un poquito vivir a las hembras, porque llega a ser bastante angustiante, la verdad. Yo empecé ahora con el montaje de los chindongos saulosi en un 200 litros con 7 hembras y 2 machos y aún así no dejaban paz a las hembras. O sea que... ¿Qué tamaño tienen los cíclidos en Buna? ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues como norma general, entre 8 12 centímetros. Las especies más bonitas que tenéis en tienda son los chindongos saulosi, que poca gente los conoce porque antiguamente estaban catalogados como pseudotrofeus, los propios pseudotrofeus, los labidochromis, que son también muy bonitos, que es el típico cíclido limón, que con esto también hay una controversia, porque hay gente que dice, va, pues si son todos en Buna, me voy a comprar gominolas y yo me compro 4 de los azules, 3 de los rojos y 2 de los amarillos, y meto aquí 4 labidochromis con 5 chindongos saulosis y 2 pseudotrofeus, por decirlo, las 3 especies más conocidas, cuando yo tampoco soy partidario de eso. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, los chindongos saulosi, que es la última especie que yo estoy manteniendo en casa, en su biotopo natural no han visto en la vida un labidotrofeus, o sea, un labidochromis. Y sí, tú los vas a meter en el acuario, son en bunas, más o menos se van a comportar igual, pero ya estás metiendo una especie en tu acuario con otra especie que no ha visto en la vida. Y es lo que os comentaba al principio, habrá mucha gente que diga, si eso de los parámetros hoy en día da igual, o lo del comportamiento natural de los peces da igual, pero llevamos criando peces, vuelvo a recalcar, 200 años, y los peces llevan, por ejemplo, en el caso del lago Malawi, llevan 4 o 5 millones de años viviendo ahí, o sea que la memoria genética la van a tener siempre. ¿Ratio que debemos de mantener en el acuario? Pues como os comentaba, en un acuario de 160 litros, como por ejemplo esta preciosidad de Sera, yo metería 2 machos y unas 4 o 5 hembras. ¿Qué va a pasar? Pues que al principio el macho alfa siempre va a ser el más fuerte, el más corpulento. Una de las cosas más bonitas que tienen los embunas es que la morfología, la forma del cuerpo que tienen no es tan delgada como otros peces que podemos encontrar, sino cónica, y al macho alfa lo ves que parece que está chetado. Pues cuando los introduzcamos en el acuario, él va a buscar su propio territorio y de ese territorio, por ejemplo aquí, ya no va a salir de vez en cuando para ahuyentar a los demás o para, por ejemplo, intentar cortejar a las hembras, que el cortejo de la hembra lo llevan dentro de la cueva, no lo hacen fuera, como por ejemplo podría pasar con alunocaras, que serían los cíclidos Utaka, otras especies como los Copadichromis, que también son arenícolas. Ellos los van a hacer dentro de la cueva y es que son súper preciosos por eso, dentro de los 3 grupos que podemos encontrar, a mí son los que más me gustan porque se comportan de una manera que a veces te sorprende. A poco que te queden mirando el acuario, te das cuenta de que tienen una inteligencia impresionante. Y poco más, la manera de alimentarlos, aparte de las pequeñas algas que se vayan formando en el acuario, pues con comida que tenga un alto contenido de proteína vegetal, también es bueno echarles algo de espirulina. Alga nori, yo he probado en alguna ocasión a echarles, pero tampoco llegan a digerirla muy bien, y uno de los problemas que tienen estos peces es que si no somos cuidadosos en la alimentación que les vamos dando, al final nos pueden causar una infección bacteriana en el sistema, lo diré, en los, pero ¿cómo se llama? Me queda barco. El sistema, en los intestinos, el estómago, llamado bloat, que esa enfermedad es muy fastidiosa de hacer que se recuperen los peces. El tema de la reproducción, los parámetros, que me los iba a saltar. Los parámetros pues deben de estar, pues como el agua dura prácticamente que os decía antes,
un pH en torno a 8, 8,5, no llega a ser tan elevado como el que nos podemos encontrar en el lago Tanganica. En el lago Tanganica sí que debemos de mantenerlos en pHs por arriba de 9, o sea que ahí sí que hay algo de diferencia, porque recordemos que la medición del pH es logarítmica, cada décima vamos aumentando 10, por tanto entre un pH de 8, 8,5 a 9, 9,5 como podíamos encontrar en el lago Tanganica hay mucha diferencia. Yo los tengo, por ejemplo, ahora mismo en un pH de 8,5, una dureza de agua de 18, 19, que es como me sale el agua del grifo en casa, y un KH de 7,5, 8, con una buena oxigenación, siempre y cuando intentando mantener un buen equilibrio para que haya algo de CO2 y se reproduzcan algo de algas. Y por lo demás son peces muy agradecidos que cuando tú los mantienes a una temperatura alta, porque yo con los peces que mantengo en casa llevo a cabo o intento llevar a cabo la estacionalidad que ellos viven en el hábitat natural. Ellos, por ejemplo, no van a estar ni los cíclidos africanos ni ninguna especie de pez. Ellos en su hábitat natural van a sufrir las estacionalidades. En verano van a vivir a más grados, en invierno a menos, aunque tengan dentro de lo que es una orquídea. En las épocas de lluvia va a bajar un poquito la dureza. En las épocas a lo mejor en la cual nos encontremos con un poquito de sequía, esa dureza va a subir debido a la evaporación, y todo eso lo intento llevar de la mejor manera que puedo en casa, dentro de los parámetros que os he comentado y dentro de la orquídea de temperatura que os he dicho, entre 24 y 26 grados. Por ejemplo, a mí cuando más se me reproducen es cuando va a empezar la primavera. Están reproduciéndose básicamente todo el año porque los tenemos a una temperatura estable, pero cuando va a empezar la primavera, que es cuando yo ya empiezo a subir el termostato de 24, lo mantengo en 23, 24 en invierno, pues cuando lo empieza a subir de 24 a 25 ya se empiezan a reproducir. Lo bonito que tiene tanto los embuna como casi todas las especies del lago Malawi es que son incubadores bucales, y esto les viene dado porque al haber tantas especies en relativamente tan poco espacio, pues se han visto obligados a evolucionar también, como os comentaba al principio, e incubar a sus crías en la boca, que eso también es muy precioso de ver. Bueno, verlo cuando tienes un acuario semidesnudo, si no, no lo ves. Si no se mete la hembra, como os he comentado, en las oquedades de la roca y no lo ves. ¿Por qué desembuchamos a los cíclidos? Para quien no lo sepa, pues porque el tiempo que las hembras están manteniendo a los alevines en la boca, que suele ser en torno a unos 18, 20, 22 días, ese tiempo van a estar prácticamente sin alimentarse y van a estar estresadas, y si no tenemos un acuario muy estable, muy maduro y con escondrijos para ellas, lo más normal que puede pasar es que perdamos a la hembra. Y son muy autónomos los peces una vez que nacen, porque van buscando quedadas en las piedras, van alimentándose aunque les demos un grano medio de comida comercial a los peces, ellos de lo que van masticando los otros y triturando se van alimentando, y no están tan pegados a la madre o al padre como por ejemplo podría pasar, por poneros un ejemplo, con los peces disco. Pero sí que es cierto que a la hora de desembuchar a las hembras, si tenemos un acuario donde no va a tener o no va a estar libre de estrés, lo mejor es desembucharla, dejarla que coma tranquila, criar nosotros los alevines en una paridera, que es la mejor manera de hacerlo, y poco más. Más cosas que comentaros de los cíclidos en una. Eso, para desembuchar los alevines es muy complicado. No, es simple y llanamente cazar a la hembra, que si tienes un acuario ya bien montado te va a costar, pero bueno, cazar a la hembra y una vez que cogerla sin miedo y con un pequeño palito, una virula de boli sin la tinta, claro está, pues intentar abrirle la boca, le vas sacando las hembras porque ella misma las va tirando, cuando ve que no puede las va tirando, pero yo no lo creo necesario. No, demasiado complicado no es, tienes que tener maña, la primera vez no te va a salir bien, porque a ninguno nos sale bien la primera vez, pero no es demasiado complicado. Curiosidades que os puedo comentar, por ejemplo la Vidocromis no, pero los Eudotrofeus, los Chindongo tienen una librea muy bonita, suelen ser los machos de colores oscuros, negros,
a rayas, preciosos. Lo que vais a ver cuando los introduzcáis en el acuario, sobre todo en los embuna, es que el macho alfa, a medida que va cogiendo territorialidad, va pintando más, como suelen llamar en el argot, va resalzando más sus colores, mientras que, por ejemplo, el resto de los machos que mantengamos en el acuario, en este acuario, por ejemplo, mantendríamos otro, se va apagando, va como anaranjándose más, como intentando pasar desapercibido para con lo que sería el resto de las hembras, y todas esas cosas son muy bonitas y muy curiosas de ver. Consejos a la hora de montar el hardscape, como os comentaba con lo del tema de la plataforma, pues por ejemplo, hacer separaciones visuales, ¿vale? Aunque hagamos el hardscape más simple que podemos hacer, que es aquí una montaña de rocas y aquí otra, pues hacer una línea de piedras para que ellos mismos sientan que su terreno está acotado, porque así se van a sentir más seguros. Luego, creo que no me dejo nada de los embuna. Si tenéis alguna pregunta o algo... No, pues ahora vienen los Utaka. ¿Os está aburriendo el tema? ¿Os está gustando? Los Utaka son de un tamaño mayor que los embuna, aunque son también bonitos en el color que nos pueden regalar. No son tan llamativos como los embuna, y el tamaño, mientras que el de los embuna está entre 8, 12 centímetros, 14 en algunos casos, el de los Utaka ya es algo más grande, unos 10 centímetros hasta 16, 18. ¿En qué se diferencian los cíclidos Utaka de los embuna? Pues que son cíclidos que están acostumbrados a vivir en zonas menos rocosas, deben de tener en su acuario zonas de nado libre, no necesitamos tanta roca para mantener un hardscape bonito, para recrear un biotopo bonito para ellos, pero sí que es cierto que debemos de darle mayor importancia a la cama de arena. Esta tiene que ser de una granulometría fina, como también sucedía con los embuna, entre 0,5 y 0,8, es la que a mí mejor siempre me ha ido, y ellos van a estar escarbando en la zona de la terraza para buscar pues microorganismos o algo de comida que se vaya quedando enterrada en la cama de arena, que eso sobre todo lo van a hacer los arenícolas. Especies que podemos encontrar en este aspecto, pues los conocidísimos alunocaras, los copadicromis, y el acuario sí que es cierto que podemos tenerlo en 200 litros, pero yo iría un pasito más, ya irnos a un acuario de 300 litros, porque son peces que, lejos de estar más o menos siempre parados en su territorio, como podría suceder con los embuna, dejando aparte las reyertas que tengan que hacen que crucen el acuario de un lado a otro, son peces que están más acostumbrados a nadar constantemente, a ocupar toda la columna de agua. Son los peces que yo pienso que nosotros más hemos visto en vídeos, en acuarios, que vemos el típico acuario del lago Malawi que está plagado de peces que todos van de un lado hacia otro. Pues como norma general son alunocaras, son utakas, y el comportamiento es muy parecido al de los embuna, en líneas generales, quitando el de los haplocrómidos, que son piscívoros, es muy parecido. Aquí les cambiaría la manera de alimentarse, que se alimentarían sobre todo de plancton que haya libre en la columna de agua, como os he comentado, de microorganismos que haya en la cama de arena, pero comportamiento, ratio, machos, hembras y todo lo demás sería básicamente lo mismo. Lo único que cuando hagan el cortejo, los cíclidos Utaka, siempre generalizando, habrá alguna especie que lo haga de una manera más concreta, pero siempre generalizando. Cuando hagan el cortejo, ellos, lejos de hacerlo dentro de una oquedad de la roca, lo van a tender a hacer... Parece que estoy aquí y ya está vacío, pero bueno, vosotros imaginaros, hay un acuario que esté súper guapo. Lo van a hacer en la arena, creando el macho un pequeño guá, como diríamos en Albacete, un agujerete, y es también muy precioso porque la hembra se coloca en el centro, el macho va dando vueltas, pone los huevos la hembra, luego va el macho fecundándolos, y cuando estén fecundados, a la boca, porque también son incubadores bucales. Parámetros, filtración y todo lo demás igual. Iluminación también. Sí que es cierto que
Debemos de tener una iluminación fuerte porque no son peces que estén acostumbrados tampoco a vivir en las profundidades. De hecho, las aguas del lago Malawi en sus profundidades suelen ser carentes de oxígeno porque no llegan a mezclarse las capas de agua con las de abajo en ninguna ocasión. Por eso, básicamente todo lo que nos vamos a encontrar va a estar acostumbrado a vivir cerca de la superficie, en zonas rocosas o, por ejemplo, en zonas de nado libre, como sucede con los Utaka. De ellos, poco más que añadir, porque lo único que cambiaría sería el tamaño, el diseño de hardscape de biotopo que vamos a hacer y puede que tal vez a lo mejor un acuario de 300 litros más largo no fuera mejor. De altura, que no he comentado nada, pues a mí es que no me gustan los acuarios altos. Con 50 centímetros como por ejemplo tiene este, ya vamos muy bien. Y sobre todo porque tiene perimetrales, aunque el problema de tener saltos en los africanos yo nunca lo he sufrido, la verdad. Por otra parte tendríamos los Apleoclomis, que ya son una especie de cíclidos africanos muchísimo más grande. Pueden llegar a alcanzar hasta tamaños de hasta 35 centímetros y como norma general suelen ser piscívoros. Se alimentan de peces pequeñitos, se alimentan sobre todo de las crías de otros peces, de ahí que sean los embuna y los Utaka incubadores bucales, y estos ya sí que, por ejemplo, ahí tenemos las conocidísimas frontosas, tenemos también al delfín malawi, bueno, todos los Apleoclomis que nos podemos encontrar. También otro tipo de especies que se agrupan en ese género, ¿no? En esa familia, pero sería como norma general todos de mayor tamaño y piscívoros. ¿Dónde los tenemos que mantener? En acuarios pues al menos de 500, 600 litros, eso ya te tiene que gustar. A mí ya acuarios tan grandes no me llaman la atención. Luego también son peces que debido a su tamaño ralentizan muchísimo su metabolismo y pasa utilizando la comparativa, el símil, como nos podemos encontrar con los peces disco o con los escalares, que los ves siempre en la columna de agua prácticamente parados, intentando gastar poquita energía, y eso al fin y al cabo no nos llama la atención. Sobre todo cuando mantenemos acuarios prácticamente casi desnudos, como serían los acuarios para los cíclidos Utaka o bien para los cíclidos Apleoclomis, que más o menos sería el acuario parecido al que montaríamos con los cíclidos Utaka. En este caso yo lo haría con bolos, como lo llama José Bernabeu, con riscos, como decimos en Albacete, redondeados, y sin crear un hardscape que quede demasiado alto. Sí que le pondría una luz quizás más actínica, sin llegar a serlo, pero más bajita, quedándose a lo mejor en los 7000, 8000 Kelvin, pero tampoco buscando que tengan demasiada iluminación en este aspecto, porque ellos sí que viven a una profundidad un poquito más inferior que las otras dos familias que hemos visto, pero poco más. Preguntas. ¿La incubación bucal solo es la hembra o participa en algún macho? Sí, el macho en realidad solamente se encarga de defender lo que sería la zona. Sí, una vez que crían igual, no es como los discos que participan el macho y la hembra. No, una vez que crían, que yo lo catalogaría como que la hembra ya cree o ya piensa, a su parecer, bajo su experiencia, que ya pueden ser autónomos y no para nada están con ellos. De hecho, la hembra está intentando liberarse de ellos porque debemos de recordar de que todo el tiempo que está incubándolos no come, está estresada, está debilitada, y si es primeriza, si no tenemos cuidado, lo más normal es que la predamos. Es muy bonito de ver, pero también es verdad que es muy costoso para las hembras realizarlo. Yo no he desembuchado ninguno y siempre me han salido para adelante. Al final es una selección natural. Puedes tener separador en el acuario. Sí. Ves a la hembra soltar, pican, los absorben. Sí, sí. Bueno, yo personalmente no lo he visto nunca. Como por ejemplo podemos ver en algunos documentales así tan libremente, pero así no lo he visto. Y no sé qué más deciros, no sé ni qué hora es. No sé si lo explica bien, no sé si lo explica mal.
Preguntas que tengáis, aprovechar, que luego se me veis la castaña y ya no me voy a acordar de lo que he dicho. O sea que... ¿Se pueden considerar de este tipo de peces? Sí, lo que pasa es que se utilizan más, sobre todo en el continente o en Sudamérica, para el tema de la alimentación. De hecho, allí también se introdujeron en el lago Malawi y en el Valle del Rift para el tema de la pesca, pero pasa igual que aquí. Y en la acuariofilia. Ahora yo hace mucho que no las veo, pero yo las he tenido. Sí, bueno, pero es lo que te digo, como peces ornamentales también hay gente que los tiene, pero... Y además me los vendió un inexperto, pues, me compré 4 y a las 3 semanas tenía uno, nada más. Sí, es que suele pasar. ¿Qué? Es totalmente el alimento que es lo que estamos hablando, totalmente diferente de la cianotilapia, por ejemplo, la fontosa, es totalmente diferente el alimento que podemos montar, tanto comercial como para nosotros, como para los hogares o trofeos. Sí, no, sí, de hecho tenemos que fijarnos de la fuente de proteína que tiene que contener en todo momento el alimento y bueno, ya ni que decir tiene de el grado de flotabilidad que tenga y todo lo demás, porque en realidad los embuna da igual, los embuna lo mismo te comen arriba que en medio que abajo, pero los utaka, los alunocara, pavos reales, copaichromis, pues todos van a hacerlo de la mitad del acuario para arriba. Rara vez van a buscar en el fondo del acuario, los arenícolas sí, pero otro tipo de comida, microorganismos, como os he comentado antes. ¿Sí? Yo rara vez los he visto. Yo es que siempre les he echado grano del que tiene poca flotabilidad y no sé si se hinchan o no, pero igual que les tiro, por ejemplo, a los embuna y se vuelven locos de arriba abajo, los otros rara vez los he visto, al menos cuando yo los he mantenido. Lo del tema del acuario, el montaje que vamos a realizar, como no decís nada, me estoy quedando aquí, estáis ahí cortados. ¿Eh? Ah, vale. El montaje del acuario. Con el tema de los cíclidos africanos, en realidad, no creo que me haya dejado ningún tema. Es que tenía... No, muchísimas. Pues, Si no hay preguntas, por lo bien que estás hablando. No, pero acuérdate que luego me voy a ir a casa y voy a decir, y así la hueva, que se me ha olvidado hablar de esto, se me ha olvidado hablar de otro, es verdad. Siempre pasa. Por eso me iba a haber traído una chuleta. ¿Una sola para todos? No, hombre, que la comida que se la pague, que ahí en Albacete tampoco... me iba a haber traído una chuleta, pero como yo tengo ya 45 años, que no voy con tablet ni con... Pues digo, no voy a acudir allí con la libreta, que está la libreta... Pero bueno, que si se me olvida algo, ya lo preguntaréis, o si no, ya me acordaré. Lo de... Si no se nos hace larga, los guisantes servidos van muy bien, se los comen muy bien. Si no se te hace mucha larga, no lo quiero decir. Yo es que nunca los he probado. ¿Los guisantes? Con ellos no. Ellos no. Con ellos no. A lo mejor con goldfish, con algunas especies de peces asiáticos sí, pero con ellos no. Con ellos nunca... Con ellos nunca los he probado.